para todos y para todas. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado. Como decía Berta, lo que voy a compartir con ustedes forma parte de mi estilo de vida. No me gusta enseñar cosas que no practico porque me parece que sería una gran hipocresía y trato de ser coherente, ¿no?, con las cosas que enseño. Esta reflexión la hemos titulado De vuelta al Edén. Y fíjense, cuando hablamos del Edén, todos nos imaginamos un lugar idílico, donde la salud reinaba en todo sentido, salud a nivel físico, salud a nivel mental, salud a nivel espiritual. Y yo les quiero hacer dos preguntas para comenzar. ¿Por qué ustedes creen que debemos ir de vuelta al Edén? ¿Por qué creen ustedes? Porque nos hemos alejado de él. Efectivamente, porque nos hemos alejado de la naturaleza y de nuestra propia naturaleza. Y la consecuencia ha sido ¿cuál? Pues, enfermedades de todo tipo. Y siempre pienso, miren, que cuando una persona lamentablemente viola, digamos, las leyes de la salud, ya sea por desobediencia o por rebeldía, y dice, a mí me da igual porque de todas maneras me voy a morir. Ustedes no han oído decir eso. Eso es un planteamiento absolutamente poco inteligente. ¿Saben ustedes por qué? Primero, porque lo de menos es morirse. Uno se muere y se acabó la historia. El problema es que desde que uno se enferma hasta que llega el momento de la muerte, sufren muchísimo las personas. Y no solo la persona enferma, sino también todo su entorno. Entonces, como que no es negocio hacerlo así. Tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a ir de vuelta al Edén y les estoy poniendo el razonamiento de por qué es tan importante regresar al Edén. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Dios es maravilloso. No hay ser más inteligente que Él. Él nos creó de una manera determinada. Y además de crearnos, puso en nuestro entorno una serie de leyes que son leyes naturales que deben cumplirse siempre. Porque dependiendo del cumplimiento de esas leyes, dependiendo de cuán cerca estamos en cuanto a nuestras elecciones de vivir ese estilo de vida saludable, será el nivel de salud que vamos a tener. Cabe aclarar, antes de introducirnos más de lleno en este tema, que aún respetando las leyes de la salud podemos caer enfermos, porque vivimos en un mundo caído, en un mundo contaminado, pero siempre vamos a estar en ventaja. Primero, porque obedecemos a Dios. Y segundo, porque nuestros cuerpos siempre van a estar en mejores condiciones para poder enfrentarse y salir airosos de los procesos de enfermedad que lamentablemente hay por doquier. De vuelta al Edén, siempre digo que tenemos que regresar al tiempo de nuestras abuelas, porque nuestras generaciones anteriores y en nuestros países de origen eran personas súper sanas, eran personas longevas. Mi abuela murió de 100 años, 101 años, en casa, nunca se enfermó, apenas tenía que utilizar gafas para leer, con una salud de hierro. Pero ¿qué hacía mi abuela? Ella vivió, lavaba así, miren, ¿sabe cómo se le movían todos sus músculos? Comía súper sano. Es verdad que hay personas también, ahorita lo hablábamos, que a veces dicen, bueno, pues fíjate que mis abuelos sí vivían en el campo, pero comían, por ejemplo, muchísimas carnes y además de eso, mi abuelo todos los días se fumaba un tabaco de este tamaño. Bueno, pues su abuelo heredó una genética de sus antepasados lo suficientemente fuerte como para poder aguantar esas violaciones de la salud, porque que su abuelo no se haya muerto antes no quiere decir que hacer esas cosas sean buenas, sino sencillamente, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que las generaciones anteriores eran mucho más fuertes que nosotros, porque debido a la entrada del pecado al mundo, cada generación subsiguiente es más débil que la anterior. Por eso yo tengo más propensión a enfermarme antes que mi abuela, porque mi abuela estaba hecha de una mejor madera que yo. Ella no tenía que aguantar, por ejemplo, el hecho de vivir o las consecuencias de vivir en un medio absolutamente contaminado, donde aún en el medio en el que vivimos, aún lo que consideramos que está hecho ahí, que está puesto ahí para favorecernos la vida, en realidad nos enferma, como es el caso de las ondas que emiten los teléfonos, por poner un ejemplo. Ellos no tuvieron que enfrentarse a ese tipo de situación, por lo tanto, ese abuelo estaba en mejores condiciones de fumar y no caer enfermo. No le pasa lo mismo a los vivientes. Eso pasa así de manera general. Miren, hay un versículo en la Biblia que a mí me encanta, Jeremías 33:3. El Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas que tú no conoces. Eso es palabra de Dios. Y en los tiempos en los que vivimos realmente
tenemos el tipo de conocimiento que viene del Señor, porque vivimos en la época de la información donde la mayor parte de las personas está desinformada, porque si las personas estuvieran realmente informadas, tomarían otras decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que en estos tiempos, aunque hay mucha información, y porque sabemos quién es el rey de este mundo, o quién está a la cabeza de este mundo, que no quiere lo bueno, ni para ustedes ni para mí, a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Entonces se hace popular lo que es malo, aunque eso vaya en contra de nuestra salud. Hay que clamar a Dios en todo momento y pedirle que Él nos enseñe cuál es el mejor o la mejor manera de vivir, porque fíjense que a veces pensamos, no, tengo que estar fuerte, tengo que estar bien, para cuando Cristo venga, irme con Él. Bueno, antes de irnos con Cristo hay que vivir vidas potentes aquí, vidas saludables. El tema de la salud y el mensaje de salud que Dios nos ha dado es un mensaje que fíjense que, por supuesto, por obedecer las leyes de la salud, vamos a tener más posibilidades de estar sanos. Pero es un mensaje que tiene un gran trasfondo espiritual, porque al final todos sabemos que la Biblia dice que nuestro cuerpo y nuestro espíritu, ¿de quién es? Es de Dios. Entonces nosotros tenemos que ser fieles mayordomos de lo que Él nos ha dado, porque cuando nos enfermamos, imagínense ustedes, por ejemplo, una iglesia en la que hay montones de personas enfermas, pero resulta que estamos hablando de que Dios es un Dios poderoso, de que Dios nos sana. Las personas de afuera a las que les predicamos el Evangelio y les decimos que nuestro Dios sana, cuando en nuestra iglesia en tantas personas enfermas dirán, pero esto no hay por dónde cogerlo, aquí hay algo que no ensambla. Entonces, hasta cierto punto nosotros tenemos responsabilidad de eso, porque el mensaje de salud tiene una connotación espiritual grandísima. Pero bueno, eso lo hablaremos otro día. Vamos a centrarnos ahora en el tema de por qué volver al Edén. Mire, les decía que Dios nos constituyó de una manera majestuosa. O sea, cuando yo estudio el cuerpo humano, yo me doy cuenta de hasta qué punto somos resistentes, porque aún viviendo en divorcio abierto con estas leyes naturales, la mayor parte de las personas empiezan a tener padecimientos serios de salud ya cuando tienen 50 años, 60 años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el cuerpo ha sido capaz de aguantar montones de años una vida antinatural y ha aguantado. Por lo tanto, somos seres que estamos formados de una manera majestuosa. Yo les voy a comentar algo que no se suele tener en cuenta, pero que es básico para lo que queremos ver. Porque vamos de vuelta al Edén y tenemos que entender por qué es necesario. Nuestro cuerpo está constituido por aproximadamente 75 millones de células. Y antes de decir esto, recuerdo ahora una cita del Espíritu de Profecía de Ellen G. White, cofundadora de nuestra iglesia, quien fue además pionera en estilo de vida saludable del siglo XIX, donde ella dice que el conocimiento de la fisiología y de la higiene debería ser la base de todo proceso educativo. El conocimiento de la fisiología y de la higiene. ¿Qué quiere decir eso? Son dos ciencias. Fisiología es la ciencia que estudia cómo somos y cómo funcionamos. Si yo no sé cómo soy y cómo funciono, puedo estar tomando decisiones que son contrarias a lo que en realidad mi cuerpo necesita. Eso es lo que hace la fisiología. La higiene o higienismo es la ciencia curativa de Dios. La higiene nos enseña, o el higienismo nos enseña, no a luchar contra las enfermedades, a diferencia de lo que hace la medicina medicamentosa. El higienismo lo que enseña es a potenciar la salud. Fíjense que es un pensamiento o un planteamiento totalmente, diametralmente opuesto. ¿Por qué? Porque cuando yo potencio la salud, no tiene cabida la enfermedad. Dicho de otra manera, usted no se tiene que preocupar ni por su diabetes, ni por su cáncer, ni por su osteoporosis. Usted lo que se tiene que preocupar es de vivir respetando las leyes naturales, porque en la misma medida en la que usted asuma eso, que es un modus de vida dado por Dios, entonces su cuerpo va a empezar a reaccionar de la mejor manera y la enfermedad de manera natural y poco a poco va a empezar a ceder. Yo no tengo que ocuparme en las enfermedades, sino en la salud. El pensamiento es al revés. Miren, dicho esto, les comento. Dios nos hizo con aproximadamente 75 millones de células. Las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos, sistemas de órganos, y todo este compendio da lugar al cuerpo. Para que nuestras células puedan estar sanas y darnos vida a nosotros y salud, tienen que poder realizar dentro de nosotros funciones que son básicas. 4 de ellas son, por ejemplo, alimentarse, oxigenarse, limpiarse y también tienen que poder hidratarse, o sea, tener agua. Para que esto sea posible,
Yo tengo que vivir, como hemos dicho, que después vamos a decir cuáles son esas leyes naturales, de manera natural, porque mientras más yo me aleje de esas formas naturales de vida, más difícil va a ser que las células puedan realizar esas funciones. Otro dato importante, para que las células puedan vivir, Dios las puso como si fuesen una gran piscina. Eso es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está formado por aproximadamente un 70% de agua. Ahora bien, esa agua que está dentro de nosotros y donde viven las células, ¿ustedes creen que debe ser un agua sucia o limpia? Impoluta, tiene que ser limpia, un agua pulcra. ¿Por qué? Porque si no está limpia, las células no pueden hacer esas funciones. Y aquí viene lo que nos interesa a todos. Mientras más respete yo esas leyes naturales, más limpia va a estar mi piscina, más salud van a tener mis células y yo junto con ellos. Es una ley, es una reacción en cadena, es la ley de causa y efecto. Yo les decía que hay una serie de leyes que dependen o de las cuales dependen la salud de las personas. Muchas veces cuando se habla de mensaje de salud, la gente piensa que se va a hablar solamente del tema de si soy vegetariano o no, de si como carne o no. Y eso es un gran error. El mensaje de salud abarca todo nuestro estilo de vida, todas nuestras actividades físicas, todas nuestras costumbres y aún la manera en la que tratamos las enfermedades una vez que lamentablemente estamos enfermos, que debe ser con remedios sencillos fundamentalmente. Eso es lo que el Señor estableció. ¿Qué pasa con esto? La comida es importante para tener salud, pero no es el único punto. Y dentro de la comida, el tema de los productos de origen animal, por supuesto que no son sanos, pero hay cosas que nos hacen más daño incluso que las carnes, o que los huevos, o que las leches y los quesos. ¿Saben ustedes qué es? A ver, ¿alguien puede decir qué es? El azúcar. Porque por lo menos es verdad que de los productos de origen animal algún nutriente se obtiene. Lo que pasa es que ellos vienen aparejados con una serie de toxinas, porque tengamos en cuenta una cosa. Cuando nos comemos un chuletón de cordero, un bistec de carne de res, no sé, un pollo a la parrilla o un filete de pescado, en realidad estamos comiendo células muertas. Es que esa es la realidad. Cuando nosotros morimos o cuando un animal muere, de manera natural entra en un proceso de putrefacción, que es el que hace que se cumpla la máxima bíblica que dice, polvo eres y al polvo volverás. Para que ese proceso se lleve a cabo, entran en el mismo momento en el que fallece el animal o el hombre, entran en, digamos, en acción una serie de mecanismos naturales que hacen que nuestro cuerpo se empiece a llenar, por ejemplo, de pequeños gusanillos. Eso todo el mundo lo ha visto. Cuando un perrito se muere, se abre incluso por los gases y las toxinas que ese proceso de descomposición trae aparejado, y esos bichitos, además de montones de bacterias, de virus, de parásitos, empiezan a corromper esa carne para que se convierta en polvo. Cuando yo me como un filete, estamos hablando de eso para después hablar de algo que es peor, que es el azúcar. Cuando yo me como un filete, o cuando incluso las autoridades sanitarias dicen tienen que cocinar la carne a tal o más cual temperatura, en realidad nos están diciendo cómanse el chuletón con los bichitos cocinados. ¿Es eso o no? Lo que no hay que echar mano del sentido común. Mira ella como me abre los ojos, pero es que es la realidad. Son realidades que tenemos que tener en cuenta, porque cuando nosotros no tenemos esto en cuenta, entonces estamos llevando a nuestro cuerpo a una condición en la que esas células no pueden funcionar bien. Es imposible sostener la vida y la salud sobre esos fundamentos. Nunca fue el plan de Dios que nosotros comiéramos ningún tipo de productos de origen animal. Ninguno. Eso ha sido el plan B que vino como consecuencia de la entrada del pecado al mundo. Y es cierto que aún comiendo así podemos tener nosotros una resistencia que haga, por ejemplo, que a los 50 años sea que empiece a sufrir o de gastritis o de un cáncer de colon o de lo que sea. Pero en realidad ha sido un proceso que se ha estado gestando durante años, porque se le está dando un combustible para el cual no hemos sido diseñados. Pero les decía que el azúcar es peor. ¿Por qué el azúcar es peor? Pues porque es un químico, es un producto absolutamente farmacéutico, aunque venga de un producto de la tierra, como puede ser la remolacha azucarera o la caña de azúcar. Eso no es sano para nosotros. La buena noticia que la vamos a dar detrás es que hay montones de sustitutos, y sobre todo en un país como este. Siempre pienso que en un país como este, que no come bien es porque no quiere, porque aquí hay de todo. No es un problema de economía, eso no es verdad. Esas son
justificaciones. Y cuando tomamos esto en cuenta, entonces nos damos cuenta, sobre todo las mujeres, que casi siempre solemos tener la responsabilidad familiar dentro de nosotros, de la salud familiar, porque nosotros le ponemos el plato a nuestros maridos, a nuestros hijos en la mesa, de la responsabilidad que tenemos ante Dios por nuestra propia salud y por la salud de nuestros hijos. Yo les decía desde el principio que la comida es solo una de las leyes de la salud, pero es muy importante, hay otras cosas de las que vamos a hablar también que son mandatorias obedecer para poder estar saludables, pero realmente la comida influye muchísimo sobre la salud de las personas. ¿Qué pasa, por ejemplo, por poner otro ejemplo, con todas estas bebidas que se suelen llevar a actividades de todo tipo, incluyendo la iglesia, de refrescos y de todo? Miren, yo les invito, sobre todo a los papás y a las mamás que están aquí, cuando ustedes vayan a comprar algo de comer, cojan el estuche, cojan la lata y lean los ingredientes. Miren, esos refrescos, por ejemplo, tienen nombres impronunciables, así de largos. ¿Saben ustedes por qué? Porque son químicos. ¿Cómo podemos pensar que nuestros hijos, a veces, yo digo que a veces con eso hacemos hasta maltrato infantil, hasta abuso infantil? Porque ¿cómo es posible que le des, por ejemplo, a un niño o una niñita, un refresco de esos, cargados de azúcares y de todo tipo de aditivos químicos, y después quieras que se porte bien en la escuela o en la iglesia? No puede, tiene todo su sistema nervioso alterado por lo que se le ha dado. Por eso decía lo del abuso infantil, que lo digo un poco de broma, ¿no? Yo sé que los padres no hacen esto porque quieren, pero por eso estas cosas hay que hablarlas para que la gente tome conciencia. Hay montones de opciones de refrescos saludables, de comida saludable que podemos darle a nuestra gente. Imagínense, les voy a poner el típico ejemplo, por ejemplo, que vaya a ser un cumpleaños de uno de nuestros niños. Y resulta que para ese cumpleaños se nos ocurre hacerle un pastel. Eso es típico de la cultura nuestra y no hay nada malo en comer pastel. El problema es los ingredientes que tiene el pastel. Cuando yo en ese pastel le pongo un montón de harina refinada, le pongo azúcares, le pongo huevo, mantequilla y lo que se me ocurra. Y yo me pregunto a veces, eso me ha pasado en alguna ocasión cuando alguna amiga me ha invitado al cumpleaños de sus niños, yo le pregunto, ¿pero de verdad tú quieres que cumpla más años? Porque si quieres que cumpla más años tendrás que hacerle un pastel de otra cosa, no de eso, porque eso le acorta la vida. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que se pueden hacer, por ejemplo, grandes pasteles, que yo sé que todos los que están aquí son amantes de ese tipo de cocina. Miren, de frutas secas, de frutos secos, con una base, por ejemplo, de avena y uno le pone por encima una crema en Cuba se llaman marañones, en inglés son los cachos, los anacardos. Eso tú lo remojas, lo pones en el Nutribullet, le echas un poquito de miel y le haces y lo trituras y te queda una crema que parece un merengue y lo pones por encima a tu base de avena o de remolacha, por ejemplo. Imagínate que hagas muchos jugos de remolacha y guardes esa masa y con esa puedes hacer, uniéndola con harina, puedes hacer un tremendo pastel y por encima le pones todo lo que te estoy diciendo y unas fruticas secas y unas fruticas frescas y tienes un tremendo pastel con el que celebrar de verdad un cumpleaños, no un cortaños, porque el otro no es cumpleaños, es cortaños. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta si queremos vivir de manera saludable. Miren, yo les recomiendo, cuando ustedes vayan a comprar comida, deténganse por un momento, vayan a comprar con tiempo, no compren deprisa y lean todos los ingredientes de lo que ustedes vayan a comprar, todos. Tengan en cuenta que todo lo que tenga un lenguaje que parezca de extraterrestre no es saludable, no lo es, porque cuando yo voy a comprar, por ejemplo, una bandeja de plátano o de fresa, en los ingredientes solo ponen fresa y ya está, no necesita nada más, porque así es y eso tiene todo lo que yo necesito. Pero cuando yo compro cualquier cosa que sea precocinada, digamos, o que esté así procesada, es puro químico. La mala noticia en cuanto a esto es que la mayor parte de las cosas que venden en los supermercados convencionales, donde va la mayor parte de la población, parece comida, huele como comida, tiene textura y color de comida, pero no es comida. Es un engaño. Mientras más de eso usted coma, más posibilidades va a tener de efecto. Es la ley de causa y efecto, es así de sencillo. Tenemos que aprender
qué no debemos comer para estar sanos antes de pensar en qué vamos a comer para estar sanos. No es fácil cambiar los hábitos alimenticios, no es fácil. Les decía que vamos de vuelta al Edén y estoy hablando de la comida, pero ahora les quiero hablar de otras cosas. No es fácil cambiar los hábitos alimenticios porque tenemos el paladar distorsionado por la fuerza de la costumbre, de las tradiciones, de tantos años haciendo lo mismo con lo mismo. Pero tampoco es imposible, porque ahí está Filipenses 4:13 y el Señor nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo soy un ejemplo de eso, porque yo no vengo de una familia cristiana. Yo he comido de cuanta cosa ustedes se imaginan, o a lo mejor ni se imaginan, porque soy de origen cubano, pero soy española, viví muchos años allá. Y tenía ya un negocio de suelo, de cerámica, de suelo. De losa, es que no recordaba cómo se decía, de losa. Y tenía 2 socios, y estos socios, españoles también, gente de dinero, pues eran bien, la gente de rica les gustan las cosas muy exóticas. Mire, yo con ellos iba a restaurantes en los que he comido erizo de mar, avestruz, anguilas, que son como unas serpientes marinas. He comido de cuanta cosa hay, porque yo no nací en el Evangelio, yo conocí este mensaje un poquito antes de estar embarazada de mi hijo, hace como unos 18 años así. Por lo tanto, he comido de cuanta cosa había, de las que son, según la Biblia, en el libro de Levíticos, que se podían comer y también de las que no. Pero cuando conocí este mensaje, yo empecé a leer y yo dije, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame. Porque tú me has hecho una persona inteligente y mi razón me dice que si yo como así y yo le doy esto a mi familia, se me van a enfermar. Y yo no quiero que los míos se enfermen ni enfermarme yo, porque eso es sufrimiento. Ayúdame a cambiar. ¿Y saben qué hice? Empecé a instruirme de verdad. Estaba muchas horas estudiando, porque al poco tiempo me quedé embarazada de mi hijo y yo decidí que él fuera un niño vegano de nacimiento, que él no comiera nada de azúcar. Ese niño jamás ha probado azúcar, nunca, ni un pedazo de chocolate, ni una tarta de esta dañina. No quiere decir que no comas cosas ricas, porque por ejemplo en vez de chocolate le doy un sustituto que es el del caro. ¿Lo conocen? Harina de algarroba. ¿Lo conocen aquí? Eso lo venden en tiendas de productos. Ajá, lo venden en muchos lugares, que es un sustituto natural del chocolate. O sea, hay muchísimas cosas que podemos hacer para sustituir. Así que como yo decidí tenerlo a él en esas condiciones, tenía que instruirme de verdad. Por eso este mensaje lo predico con tanta pasión, porque es mi día a día. Él tiene ya, Yaret, ¿quieres ponerte de pie un momentito? 18 años tiene. Mire, yo les digo, nunca, hasta ahora, yo no sé mañana, Dios lo libre, pero hasta el día de hoy, nunca he estado enfermo de nada. Porque cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios añade lo suyo. Amén. Cuando ha tenido, por ejemplo, un resfriado o una quemada, porque de atrevido tocó lo que no era, no me refiero a cosas de accidentes o así, o por ejemplo que salga de la piscina tardísimo en la noche cuando le estoy diciendo sal y no sal, ya no hay sol, bueno, quebrantó, hay una ley de la salud, se resfrió, pero el cuerpo reacciona así. Cuando eso le pasa, yo le doy yo le digo, te voy a dar un carbonatazo. ¿Conocen el remedio del carbón vegetal activado? Eso a mí no me falta en casa, eso es lo que le doy cuando se va, y enseguida soporta cualquier proceso de resfriado. Entonces yo viendo lo que esto ha sido, ya no en mí que lo he aprendido de adulta, sino en la vida de mi hijo, me di cuenta de que el plan de Dios siempre es el mejor, siempre es el mejor. Miren, vivimos en tiempos complicados. Todos los que estamos aquí, me imagino, porque esto es una invitación que hizo la iglesia, todos los que estamos aquí somos personas que sabemos que estamos viviendo en tiempos complicados y que esto va a ir a peor, porque si no Cristo no viniera, si las cosas fueran estar bien, no hacía falta que viniera. Entonces esto va a ir a peor en todo sentido, incluyendo el tema de las enfermedades. Hace poco, un año y algo creo, pasamos lo que todos conocemos como una gran pandemia, que fue un horror. Yo no sé ustedes, pero yo personalmente perdí muchos amigos y muchos hermanos de la iglesia. ¿Saben qué? Cuando alguien dice, eso siempre yo lo rectifico, no, murió porque el COVID le mató, porque la pandemia le mató. Eso es irreal. No, o sea, la enfermedad no es microbiana, la enfermedad es funcional. La enfermedad depende de la manera en la que yo hago que mi organismo funcione. Porque por esa regla de 3 nos hubiese cogido a todos y todos estaríamos muertos, y no fue así. A unos les hizo daño,
a otros les hizo menos y a otros ni siquiera les tocó. ¿Por qué? Depende de la defensa, la ¿Lo has entendido? Entonces, ¿ustedes saben por qué eso es tan importante? Porque de eso nos libramos y estamos nosotros aquí, aunque lamentablemente hemos perdido a gente, pero nosotros estamos aquí. Pero según la Organización Mundial de la Salud, esa no va a ser la última, esto va a ir a peor. Y si no tenemos este conocimiento, estamos fritos. Cada vez que cogemos y nos metemos en la boca, permitimos que nuestros hijos coman cosas que les debilitan su sistema inmunológico, que esa es la mejor vacuna que Dios le ha dado a todo el mundo, que es gratuita, los estamos poniendo en bandeja de plata para que cuando llegue cualquier cosa de esta, ya sencillamente los zarandeen y no sean capaces de salir de ahí. Yo tengo una hija que es médico cirujano, ahora ella está haciendo la especialidad de ginecología y obstetricia, pero cuando la pandemia, ella se puso de voluntaria en un hospital. Ella me decía, yo la mandé a estudiar en México, en la Universidad Adventista de Montemorelos, ella está allá. Y ella me decía, mamá, es un horror lo que está pasando aquí. Nosotros, como personal de la salud, no estábamos preparados psicológicamente para lo que aquí está pasando. Estamos practicando medicina de guerra, esto es extremo. Ellos pusieron los hospitales en lo que se conoce como código negro. Y les digo más, los propios médicos no querían que sus familiares enfermos fueran al hospital. A mi hija, por ejemplo, médicos de otras regiones que tenían a sus familiares enfermos de otros padecimientos, diabetes, de lo que fuera, en vez de que esas personas fueran a recibir asistencia al hospital, le pagaban a mi hija para que hiciera una visita a domicilio, le pagaban muchísimo, porque ni los médicos querían que los suyos fueran al hospital. Esas son cosas que tenemos que saber. Entonces tenemos que vivir de manera tal que evitemos el caer en el hospital, porque una vez que estemos allí cualquier cosa puede pasar. Tenemos que evitar eso. Miren, cuando el COVID y también ahora, siempre se dice que las estadísticas muestran que entre un 70 y 90% de las oraciones que cada semana se elevan en los diferentes templos, ya sea adventistas o sea cristianos en general, es por enfermos que hay dentro y fuera de la comunidad. Eso te habla de que la situación de salud a nivel general de la humanidad está absolutamente quebrada, absolutamente quebrada. Y ahora yo me pregunto, gracias, ahora yo me pregunto, ¿cómo es posible que oremos tanto por nuestros enfermos y que cada vez haya más personas enfermas? ¿Saben ustedes por qué? Porque nosotros hacemos nuestra parte, pero hay una parte que hace Dios cuando nosotros hacemos la parte. Dios no bendice la desobediencia, y si Dios negó una serie de leyes para protegernos de las enfermedades y nosotros insistimos en vivir contra esas leyes, por más que oremos, es imposible que no salgamos. Eso no va a pasar jamás. No nos vamos a sanar. Entonces, tenemos que tomar conciencia de esto, porque al final, les decía al principio que lo de menos es enfermarse. Si uno se enfermara y se muriera, se acabó la historia, porque la vida continúa. Pero créanme, conozco personas que padecen mucho, otras ya han muerto, pero que padecen mucho, ellos y los suyos. Antes de que me digan, para que no se te olvide, pero quiero decir algo que no se me olvide a mí. Hay algo que médicamente se conoce como el síndrome del cuidador. ¿Ustedes han escuchado hablar de ese síndrome? ¿Alguien más? ¿Pueden levantar la mano? Solo ella aquí. Les comento lo que es el síndrome del cuidador. El síndrome del cuidador lo que refiere es que cuando una persona tiene que cuidar a un enfermo de una enfermedad larga, de estas degenerativas, ya sea cáncer, Parkinson, Alzheimer, el desgaste emocional, físico, intelectual que sufre el cuidador es tan grande que cuando esa persona fallece, es el cuidador quien cae enfermo. Cuando yo tomé conciencia de eso, yo dije, de ninguna manera yo puedo ser una carga para mis hijos ni para mi gente, de ninguna manera. Y la única manera que yo tengo de evitarlo es vivir obedeciendo lo que Dios ha dicho. Otra cosa es que Dios no lo quiere, yo salga manejando y venga una persona y por ejemplo, tengo un accidente conmigo y yo caiga en cama y eso ya no es mi responsabilidad. Pero ahora estar, por ejemplo, comiendo lo que no es o viviendo una vida estresada, tenemos que dejar el estrés, eso acaba con nosotros. Les decía que no es solo la alimentación. O por ejemplo, una vida sedentaria en la que no se hagan ejercicios o no se toma el sol o no se respira aire puro como estamos haciendo ahora.
Todas esas cosas que no hacemos van debilitando nuestro sistema, incluyendo el inmunológico. Y fíjense si el enemigo está en control de este mundo, que cuando el bichito, que ya todos sabemos cómo se llama, que no me gusta ni mencionar su nombre, yo le digo el indomable, cogió fuerza aquí. ¿Cuáles fueron las políticas que se dieron a nivel oficial para protegernos? Todo el mundo cubierto, nadie podía salir, no se podía tomar el sol, la gente compraba y dejaba los mercados vacíos de lo que debilita el sistema inmunológico y todo el mundo cerrado en casa. Pero eso no hay por dónde cogerlo. O sea, es que de milagro hemos sobrevivido nosotros. Eso es antinatura todo lo que se planteó. Entonces tenemos que ver hasta qué punto el enemigo está poniendo trampas si queremos salir airosos, porque ahora no tenemos que vivir asustados de que si va a pasar esto, no. El Evangelio es un mensaje que incluye el mensaje de salud, porque Cristo vino a la tierra primero a curar y después a predicar. Es un mensaje que nos libera de la cautividad en la que el enemigo nos quiere poner, pero que trae consigo para que funcione. Yo digo que es el sistema de salud más eficiente del mundo, lo ha dejado ahí el Señor. Para que funcione ese sistema necesita de una gasolina especial que se llama obediencia, así se llama. El mensaje de salud no se debería ver como el mensaje de los no hagas esto, no hagas aquello, no, todo lo contrario. Es un mensaje de amor, de un Dios que quiere protegernos de montones de sufrimiento. Quería decir, pero habla alto porque lo estamos transmitiendo. Sí, lo que quiero decir es que... Si te puedes poner aquí, te lo agradezco. No pasa, claro. Lo que pasa es que nosotros como pueblo de Dios tenemos un mensaje tremendo, maravilloso. Ahora, nosotros para los últimos tiempos tenemos que dar un mensaje especial, que es el mensaje que ahora salió en el folleto, el mensaje de los 3 mensajes cósmicos, el mensaje de los 3 ángeles. Era como en forma de pregunta, entonces se puede decir que este mensaje es la mano derecha, es el brazo derecho de ese mensaje. Él lo sabe. Ahora, ¿qué pasa? Si yo voy a dar ese mensaje que estoy supuesto a darlo, yo tengo que vivir eso. Claro, no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, el asunto es que esto es serio. Muy serio. Los fans son serios. Muy serio. Esto hay Los que fans son vivirlo, serios. no hablarlo, sino hay que vivirlo en verdad para llevar un mensaje poderoso. Gracias por decir lo que estás diciendo, porque ahí está la dimensión espiritual de este mensaje. ¿Cómo podemos predicar? Siempre estamos, vamos a hacer obra misionera, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Él dijo algo clave. El mensaje de la salud es el brazo derecho del Evangelio. Cuando se está predicando un Evangelio desprovisto de su brazo derecho, y sobre todo no se predica porque lamentablemente la mayor parte de las personas no lo practican, pues entonces estamos predicando un mensaje mutilado que no da los resultados que queremos que dé, porque ese no era el método de Cristo. Cuando Cristo vio ahí al paralítico de Betesda, o cuando le puso barro en los ojos a aquel ciego, ¿qué siempre decía? Él curaba primero y después predicaba, y le decía, vete y no peques más para que no te vengan. Ese es el método de Cristo. Nosotros tenemos que seguir, porque al final este negocio es de Él. No somos aquí más que serios, meros administradores, digamos, de una verdad bíblica que viene de Él. Miren, esto es un mensaje. Yo personalmente no vengo de una familia cristiana. En mi familia la única cristiana ahora soy yo y mis 2 hijos. No vengo de una familia cristiana. Y les digo más, mis padres que fallecieron eran médicos. Mi papá era pediatra y mi mamá ginecólogo, de ginecología y obstetricia. Eran médicos y profesores de la universidad. Eran muy respetados en su día, pero ellos no tenían este mensaje. No lo tenían. Hay veces que pienso que el Señor permitió que ellos fueran al descanso porque hubo muchos problemas cuando yo empecé con este mensaje. Porque cuando mi papá, siendo pediatra, yo le dije, yo a mi hijo no le pongo una vacuna. Imagínense decirle eso a un pediatra. O sea, ustedes no se imaginan los follones que tuve en casa, no se imaginan. Me decían de todo, que me iba a matar, que lástima que ellos fallecieron, podrían verlo ahora como es. Cuando pasó, por ejemplo, lo de la pandemia, a mí me seguían invitando a dar seminarios y cosas donde uno se podía mover. Nosotros no dejamos de hacer nuestra vida más o menos normal. Yo andaba siempre en mi bolsa, aún en los aeropuertos, cargada, por ejemplo, de aceites esenciales de planta, y me ponía aceite esencial de eucalipto por donde quiera, cosas que utilizaban nuestras bisabuelas. Eso, unido a un estilo de vida saludable, hizo que si en algún momento nos contagiamos, que yo pienso que sí, porque hubo un momento
que nos bajó un poco la energía. No pasó nada, no pasa nada, pero la verdad de Cristo es la que nos libera. Por eso les decía cuando empezamos en Jeremías 33:3, que el Señor dice, clama a mí y yo te voy a mostrar que tú no tienes que vivir asustado de nada, que si esta cepa, que sea esta variante, que varía todo lo que quiera, la que tiene que estar fuerte soy yo, y la que estoy fuerte siempre y cuando obedezca las cosas que el Señor nos ha dicho. Pero además del tema de la comida, que de esto habría que hablar para hablar muchísimo, estamos haciendo en poco tiempo un resumen. Les decía que hay otras leyes de salud que hay que tener en cuenta. Hay que hacer ejercicio. A día de hoy los jóvenes suelen ser muy sedentarios. Piensan que hacer ejercicio o jugar es estar con las tablets. Eso no es hacer ejercicio. Tienen que quitarse los zapatos y salir corriendo por la tierra para que su sistema inmunológico se ponga fuerte. Tomar el sol, dormir temprano, dejar un poco la tecnología. Eso es una lucha tremenda que tenemos todos los padres, yo lo sé, a día de hoy. Acostarse temprano. Miren, los niños, los jovencitos, ¿saben ustedes cuándo es que crecen? Durante las horas de sueño. Los niños crecen mientras duermen, pero no a cualquier hora el sueño es productivo. Hay que estar en la cama más tardar a las 9 de la noche ellos, pero durmiendo ya para que su cuerpo se pueda reparar. Tenemos que volver al tiempo de las abuelas. No queda otra. Dios fue quien puso estas leyes, yo nada más se las estoy transmitiendo. Miren, efectivamente, esto no es un mensaje que venga de mí y estoy profundamente agradecida a Dios que permitió que yo, que soy una tremenda pecadora y venía del mundo, pudiera conocer este mensaje. Porque ya les digo que vengo de una cuna y de formación de médicos, mis padres médicos, profesores de la universidad y todo, mi hija ya casi es médico, ginecóloga y obstetra, pero yo he comprendido que la verdadera ciencia curativa de Dios está en el obedecer sus leyes. La ciencia medicamentosa, la medicina que vemos ahí, por supuesto que tiene su lugar, por supuesto que sí. Y tenemos que dar gracias a que Dios ha permitido, los avances científicos que ha permitido. Por ejemplo, una persona que esté perdiendo la vista, que se puede ir a operar, eso es un milagro de Dios, que lo permitió. O una persona que tenga de pronto un problema cardiovascular, porque come un montón de queso, porque come mucho huevo, porque come encima, llore, cuidado, que le estoy mirando, mucho, mira, te lo digo, mucho arroz blanco, muchas cosas que no nos nutren. Esa persona tiene un problema cardíaco y llega al hospital de pronto con un infarto. Oiga, ese no es el momento de darle ajo y cebolla, ese no es el momento porque se le va a morir. Ese es el momento de meterle un chute de adrenalina para que ese corazón despierte y después enseñarle a ese paciente que aunque ese chute de adrenalina le sacó de esa situación, no le va a resolver su problema cardiovascular. Esa fue una oportunidad que el Señor te dio para que pudieras cambiar. Y de hecho la enfermedad hay que verla como eso, como una oportunidad. Cuando hay alguien enfermo, tendría que pararse y decir, Señor, ¿qué es lo que he hecho mal? ¿En qué momento quebré las leyes de la salud? ¿Qué fue lo que quebré? Enséñame para yo poder cambiar y entonces poder dar testimonio de cuán poderoso tú eres. La Biblia dice en Éxodo 15:26, ¿alguien trajo Biblia o alguien la puede leer? Si alguien se para aquí a leer Éxodo 15:26 sería estupendo. En lo que ella busca eso yo les voy a comentar. Además de comer sano, fíjense, cuando hablo de comer sano no solo me refiero a coger los alimentos de la tierra, eso fue lo que Dios nos dio. Todo lo demás forma parte de un plan B que más tarde o más temprano nos debilita. Tenemos que saber en qué cacerolas, en qué accesorios de cocina vamos a cocinar esos alimentos. Y aprovecho para decirle esto porque es típico de la cultura latina utilizar montones de cazuelas, por ejemplo de aluminio. Eso es veneno. Todos los enfermos de Alzheimer, todos los enfermos de Parkinson, que tienen enfermedades degenerativas importantes, tienen cantidades indecentes de aluminio acumulado en su cerebro. Eso es tóxico para el sistema nervioso. Entonces vemos muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos comida, incluso en las iglesias, que la gente lleva las bandejas de aluminio, que las calientan así, y ustedes verán cómo ese aluminio cambia de color, se pone negruzco, eso empieza a desprender una serie de moléculas que contaminan los alimentos. Eso es veneno, eso no lo podemos comer así, por más sano que sea
Por eso yo le digo, ella dice, ay mi madre, mira, gracias a Dios. Sí, abramos los ojos ante estas cosas, pero para eso yo agradezco a personas como Berta, porque Dios tiene hijos fieles en todas partes y siempre hay alguien que Dios pone con los ojos abiertos para ser el centinela que va a avisar a todos los demás. Y estas verdades las tenemos nosotros que practicar y enseñarle a nuestros vecinos, a nuestra comunidad. Usted no se va a ganar un alma para Cristo más fácil que predicando este mensaje. Por eso es el brazo derecho. Porque cuando usted ahora vaya a su vecino y le diga, mira, ¿sabes qué? ¿Tienes problemas de estreñimiento? Por ejemplo, porque casi todos tenemos, casi toda la población tiene problemas de estreñimiento. ¿Qué cosa es el estreñimiento? Y la Biblia no. Y sabemos que la muerte comienza en el colon, ¿no han oído decir eso? Porque es la incapacidad que tiene el cuerpo de sacar la basura al exterior. Si la basura no sale, entonces se pudre dentro. ¿Y por qué se pudre dentro? Porque se está comiendo de todo menos de lo que viene dentro. Comida sin ruedas, comida que no tiene fibra. Las únicas comidas que tienen fibra son las que Dios ha dado sin refinar. Entonces cuando usted va a una vecina suya que tiene montones de problemas, que le está diciendo que, por ejemplo, tiene un cáncer, pero que resulta que ese cáncer tiene como base ese problema de salud del estreñimiento, y usted le dice, empieza a comer sano, empieza a comer con fibra, y esa señora se empieza a recuperar, pues ya está, ahí ya tiene fácil planteadas las cosas para que ella siga las demás. Es el brazo derecho del Evangelio. Eso es así. Llevamos a las personas salud física y salud espiritual cuando llevamos a cabo este mensaje. Es un mensaje poderosísimo que ojalá en nuestras iglesias, empezando por nuestros líderes, se convenzan, aunque yo personalmente he notado, después de la pandemia, que la gente está más abierta a este mensaje, porque hemos perdido demasiada gente. Pero ojalá que el mensaje se coja con la seriedad que decía él que esto demanda, porque estamos hablando de la vida de las personas. No solo tenemos que enseñar a comer sano, porque de nada vale que yo me ponga a darle a ustedes esta charla aquí, pero no les dé alternativas. De esto puede sustituirse por esto. Tenemos que enseñar a la gente a comer sano, pero también tenemos que enseñarle la necesidad de obedecer el resto de las leyes de la salud. Empezando por la confianza en Dios. Aun cuando nos enfermamos, tenemos que entender que Dios siempre está en control de nuestras vidas. Y que cuando hacemos nuestras partes, aunque nuestra historia termine ahí a nivel terrenal, Dios sabe por qué. Y si tenemos que ir al descanso, es un sueño, es algo temporal. Cuando un enfermo se le lleva esperanza, porque se le lleva este tipo de mensaje, esa persona va a reaccionar mejor a nivel de pensamiento. Y los pensamientos tienen una influencia directa también en la salud de las personas. Hay personas que siendo, por ejemplo, veganas, pueden desarrollar un cáncer porque tengan un impacto emocional de alguien, como un doctor alemán muy conocido él, que tuvo un cáncer siendo él una eminencia en este estilo de vida saludable, porque lamentablemente él era alemán, su hijo fue con 18 años de vacaciones a Mallorca, España, y tuvo un accidente en una lancha y se mató. Y el doctor no estaba preparado para eso. Fue tal el impacto emocional que le dio que él y su esposa desarrollaron un cáncer. Pero cuando ellos tomaron conciencia de lo que habían pasado, la esposa falleció, pero él fue capaz de, digamos, sanear de alguna manera esas emociones, y aquello revirtió, y hasta el día de hoy él sigue dando confianza. Y esto es importante que lo entendamos porque, insisto, la salud es multifactorial, no solo depende de la comida. Hay muchos factores que van a influir en el hecho de que una persona sea o no sea sana, incluyendo, por ejemplo, aprovecho que hay mujeres aquí para comentarlo, todo lo que utilizamos para nuestro arreglo, aseo personal y para nuestro arreglo, todo lo que tiene que ver, les pongo un ejemplo, para lavar la ropa, para lavar los platos. Hay toda una gama de cosas naturales, menos químicos dañinos, que ahora cada vez se ofertan en más sitios. Cosas más saludables, más benévolas, hechas a partir de extractos de plantas. Ahora hasta cuando la gente va a limpiar, cogen, yo digo que son potingues químicos, que si huelen a no sé cuánto y se la echan al agua, o para limpiar los cristales. Pues eso limpia a lo mejor digamos de gérmenes, pero nos llena la casa de químicos. Entonces, ¿qué tipo de limpieza es esa? Todo lo que
maquillajes, pinturas de labios, pinturas de uñas, todo eso es químico. No hay necesidad. Yo siempre pienso, por ejemplo, hablando a las mujeres, que Dios nos hizo bellas de manera natural. Y la belleza va, por ejemplo, de la piel, de adentro hacia afuera. Cuando tú de adentro estás sano, afuera se te refleja, en los colores de tu cara, en todo se te refleja. No hace falta, o sea, hay que ir haciendo un plan inteligente para minimizar todo aquello que va a impedir que las células funcionen bien. Dios nos dejó 5 órganos de limpieza en nuestro cuerpo. Esto es importante entenderlo. Esos órganos son el colon, los riñones, el hígado, los pulmones y la piel. Y aún la matriz, que en el caso de la mujer y durante sus años fértiles, en los procesos de menstruación cada 28 días, por eso sale al exterior una sangre que es tóxica para el cuerpo. Esos órganos tienen que funcionar bien, porque son los que nos van a limpiar de toxinas que entran a nosotros a través de muchas fuentes, empezando por los alimentos. Mientras más alejada esté de las cosas de las leyes naturales, más toxinas van a haber dentro de mí y más se van a obstruir esos órganos de limpieza. Cuando una persona dice, estoy enferma del hígado, en realidad, porque en nuestro cuerpo no hay una isla, todo está interconectado con todo, en realidad no está enferma del hígado, está enferma de todo el cuerpo. Y si usted está enfermo, por ejemplo, del hígado, imagínese que es el laboratorio del cuerpo, además de ser un filtro, y en ese realizan más de 500 funciones metabólicas diarias. Si estás enferma del hígado, te enfermaste de todo. ¿Y por qué se te pone, por ejemplo, el hígado graso? Pues porque te estás llenando de un exceso de grasa que viene sobre todo de fuentes animales que no es sano para nosotros. ¿Qué deberíamos comer? Vamos a ir cerrando este video. Yo les digo, es un montón de información. En un poquito he tratado de resumírsela, pero sobre todo el objetivo ha sido incitarlos a ustedes a la investigación. No hagan caso de lo que yo digo, investiguen por ustedes mismos como en su día dice. ¿Qué debemos comer para estar sanos? Dios nos ha dejado 5 grupos de alimentos. Ellos están en Génesis 1:29 y en Génesis 3:18. Ahí están. Génesis 1:29, Génesis 3:18. Son frutas, las hortalizas que incluyen las verduras, están las legumbres, están los cereales y pseudocereales integrales y no refinados, y están además los frutos secos y semillas orgánicas. Nosotros no tenemos necesidad de mirar para otra parte. Usted dirá, uy, qué aburrido, solo 5 grupos de alimentos. Miren, hay una variedad inmensa en cada grupo de alimentos. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de los cereales. ¿Cuántos cereales no hay? Arroz, maíz, amaranto, quinoa, o sea, hay tantas cosas. Y dentro del arroz, arroz blanco, arroz salvaje, arroz no sé cuánto, hay un montón de variedad. Siempre pienso que Dios quiere que nos vaciemos de tradiciones para llenarnos con sus bendiciones. Tenemos que primero sacar para que después pueda poner. Esos grupos de alimentos, Génesis 1:20, Génesis 3:19, Génesis 1:29 y Génesis 3:18 deberían ser la base de todo proceso de nutrición, de todo. Debemos tratar de asemejarnos a lo que Dios dijo en cuanto al estilo de vida si queremos poder blindarnos y salir airosos hasta donde sea posible de las enfermedades que conocemos y de muchas otras que están por venir. Recordemos, vamos de regreso ¿a dónde? Al tiempo de las abuelas, al Edén, a vivir como ellos vivían. Vamos a coger de la tecnología y del estilo de vida moderno lo que nos conviene y lo que no vamos a desecharnos. Es mejor acogernos a lo que hacían nuestros ancestros. Que el Señor nos bendiga. Ya se ha terminado el vídeo, pero eso no es todo. Si a usted le gusta la información que aquí compartimos, pues no tiene más que suscribirse. Para ello, haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla. Y después, haga clic donde dice notificaciones para que pueda estar avisado cada vez que subo un vídeo. Por último, les quiero comentar que para ver los videos que YouTube les va sugiriendo, porque este canal tiene muchísimos videos, solo tiene que hacer clic aquí en las sugerencias de YouTube. Y por último, para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar, solo tiene que hacer clic aquí donde está la publicidad y le va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas online.